Tras las elecciones generales de este domingo en Ecuador, la cuenta ahora es voto a voto. Las cifras preliminares marcan que habrá una segunda vuelta para definir la presidencia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:42 nos acompaña Carlos Rojas, analista político. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, un gusto, buenas tardes, un saludo a todos. Gracias. Carlos, Andrés Arauz lidera las votaciones, mientras tanto Guillermo Lasso como Yacu Pérez se pelean el segundo puesto con una diferencia mínima, hasta que el CNE no certifique y se procesen todas las actas, además de las inconsistencias, ingresen también aquellas por actas del exterior, pues nada está dicho todavía. La aceptación del partido Pachakutik es realmente, creo yo, un hecho inédito. Es la primera vez que se acercan tanto a una segunda vuelta presidencial con un candidato. ¿A qué se debe, según usted, Carlos, esta aceptación tan grande que tiene ahora el movimiento indígena? Gisela, yo creo que hay dos formas de entender las elecciones, el resultado electoral del día de ayer. Dos ideas alrededor de un mismo concepto, que es el concepto de la renovación. Me parece a mí que tanto en la candidatura de Yacu Pérez como en la candidatura de Javier Hervas, una gran cantidad de electores que superan el 30%, ha decidido irse más bien por políticos nuevos, renovados, frescos, que le puedan dar al país, me parece a mí, un quiebre histórico a partir del mes de abril. Lo que hemos visto en esta primera jornada, me parece a mí, es que se abre una suerte de momento en el que posiblemente el 11 de abril se jubilen una serie de políticos, de fuerzas, de propuestas de campaña y renazca algo más fresco, más nuevo. Y creo que ahí el discurso de Yacu Pérez a lo largo de esta campaña electoral, en donde manejando temas como la reconciliación, temas como el ecologismo, temas como una suerte de izquierda moderada, engancha en un gran sector de la población que, junto a la población que votó por Javier Hervas, le dicen al país que es necesario encontrar quizás unas políticas, unos debates y unos discursos más alrededor del centro político del Ecuador. Ahora, ¿qué hay de octubre del 2019? ¿Los hechos de entonces pueden haber marcado también una línea en estas elecciones? Creo que deberíamos mirar con un poco de cautela lo que pasó en octubre de 2019 y entender si es que eso necesariamente repercute en las elecciones actuales. Yo creo que recordemos que Yacu Pérez tuvo grandes problemas internos en Pachakutik para poder impulsar su candidatura a la presidencia de la República, precisamente porque los grandes protagonistas de las jornadas de octubre, con todo el radicalismo que eso significó, le pusieron cortapisas, no quisieron que fuera Vargas o que fuera el mismo Isa quien llevara la bandera de Pachakutik. Otra cosa es que hace 5 minutos el señor Leonidas dice en un tuit: trate de reivindicar la lucha de octubre y trate de subirse a un carro ganador, cuando sabemos perfectamente que él estuvo junto con Jaime Vargas más bien cercanos a la propuesta correísta, porque creo que hay más empatía, se entienden mejor desde ese punto de vista. Entonces yo creo que si algo le permite a Yacu Pérez avanzar hacia un electorado que rompe la barrera del 7-8% que históricamente ha tenido el indigenismo, es precisamente acercarse a esos grupos de centro, a esos grupos distintos que no son indigenistas, que no son radicales y que más bien ven en otros matices de la propuesta de Yacu Pérez una posibilidad de sentirse representados. Por eso hemos visto en las últimas semanas a un Yacu Pérez que fortalece la dolarización, que trata de mostrarse amistoso, por lo menos en el discurso, con los grupos empresariales, que habla de acercarse a Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos un Yacu Pérez muy parecido a Lucio Gutiérrez del año 2002, que cobijado con la fuerza de Pachakutik mostró un liderazgo y una propuesta de cambio que iba más allá del voto indígena.
Ahora hablábamos en una entrevista anterior a esta justamente con el candidato Yacu Pérez y hablábamos sobre el tuit que puso el día de hoy el expresidente Rafael Correa diciendo de que dando cifras de que estaba clarísimo de que la segunda vuelta era con Lasso y no con Yacu. Para el candidato de Pachacutic, pues esto mostraría justamente que tienen miedo a ir a una contienda con Yacu porque ahí sí la perdería Arauz y no con Lasso, que le sería más fácil. ¿Es más fácil para Arauz vencer a Lasso que a Yacu? Yo creo que es más complicado para Lasso lograr aglutinar la mayor cantidad de esos 48 puntos y medio que están por fuera de las opciones de Arauz y del mismo Yacu. Es decir, si supondríamos que el 20% de Yacu Pérez, el 16% de Herbas y el resto de votantes que suman un 12% del resto de candidatos, tienen que buscarse una ubicación entre Arauz y Lasso. A Lasso se le podría hacer un poco más difícil tener los votos de Yacu y tener los votos de gran parte de la izquierda democrática por el hecho de que Lasso tiene una visión más de centro-derecha. Y yo siento que en ciudades como Quito y en otros sectores de la sierra todavía hay ese clivaje ideológico que le podría poner problemas a Lasso. Pero de todas maneras yo creo que nada está dicho en cuanto a la posibilidad de hacer acuerdos, porque si Lasso llegara a una segunda vuelta electoral, todo es cuestión de esperar y ver cómo mismo se producen los votos. Me parece a mí que tanto Lasso como Yacu tendrán que posicionar un mismo mensaje estratégico, un gobierno de unidad nacional y la posibilidad de hacer concesiones y negociaciones con los demás actores políticos para poder garantizar esos votos. Entonces sí, puede ser que más difícil se le haga a Lasso captar el voto, sobre todo de la izquierda democrática y de Pachacutic, que a Pachacutic, en el caso de Yacu Pérez, captar el voto de la izquierda democrática y el voto de Creo, porque me parece a mí que en este momento podría ser que el voto de Creo, que es un voto más consciente, más anticorreísta, si queremos llamarlo así, por evitar que Arauz llegue al poder, tendría menos problemas de irse hacia el lado de Pachacutic que lograr que todos los votos de Pachacutic vayan al lado de Lasso. Entonces creo que esa suma de votos le vuelve un poco más complicada la situación a Lasso, aunque no creo que si Lasso llegara a la segunda vuelta no tenga los elementos suficientes como para avanzar en una campaña en donde necesariamente el elector tendrá que definir, yo creo que un clivaje que es fundamental, correísmo, anticorreísmo. Lastimosamente, así está la política. Y ahora, bueno, también antes de pasar al tema justamente de la asamblea, que también quería conversar, otra cosa importante es que Yacu también necesita apoyo en la costa, ¿no? Y la costa siempre ha sido fuerte, el Partido Social Cristiano, el candidato Lasso tiene su fuerza en la costa, porque de una forma también dijo que, y se sentaría a la mesa a conversar con Herbas. Herbas tiene, nos sorprendió a todos con esa votación, pero es también más sierra, ¿no? Le faltaría hacer mucho trabajo en la costa para poder ganar. Claro, la situación de Yacu, lo que estamos viendo es una lectura básicamente desde la sierra, que yo creo que es un poco más fácil de digerir. En la costa es mucho más complicado para Yacu, pero creo que habría que ver cuánto más puede el correísmo avanzar en la costa, porque la fuerza que tiene en Manabí, cómo crece en Guayas, mostraría como que el correísmo sí tiene un voto duro. El problema habría que ver básicamente en Guayas más que en Manabí. Yo creo que en Manabí va a ser mucho más difícil que siga sumando más votos, pero en Guayas hay que ver cómo se comportará el votante social cristiano. Porque siempre se habló que... votante que vota por Nebot, pero que siempre votaba por Correa. Entonces yo no sé si esos votos social cristianos que no le fueron amigables a Lasso, finalmente se ratificarán por Arauz y se sumarán a Arauz más votos socialcristianos que votaron por Lasso. Creo que ahí está la gran incógnita, ¿no? Y creo que Guayaquil se va a volver una suerte como de espacio de disputa entre los votos que va a necesitar Arauz para poder ganar los 19 puntos que le faltan para llegar a ser presidente. Y sobre todo considerando que históricamente ha sido la costa, Guayaquil, específicamente Guayas y Manabí, los que deciden finalmente la presidencia, ¿no? En las últimas elecciones por lo menos ha sido así. Sí, o sea, por lo menos el correísmo, el correísmo llega en el año 2006 con un discurso de centro izquierda y de una militancia ciudadana.
Yo creo que eso se agota hasta el año 2014, cuando hay la ruptura de Correa con las bases en Quito y en Cuenca, sobre todo, y pierden la alcaldía. Entonces me parece que a partir de ese momento el correísmo se hizo más populista y se fue hacia los sectores, a conquistar los sectores más desposeídos, más populares del país, y ellos tienen mucha fuerza en provincias como Guayas y Manabí. Entonces ahí es donde radica este momento la fuerza del correísmo. Habría que ver si es que ese voto duro es mucho más amplio o está estancado el correísmo. Ahora, de la desesperación de Correa por buscar que sea Lasso el que pase la segunda vuelta, uno diría, bueno, capaz que sabe que ahí Yacu puede aglutinar más espacios, ¿no? Ahora, justamente hablando del tema de la capacidad del correísmo, en la Asamblea Nacional, pues habrá una reestructuración justamente con el Movimiento de Unión por la Esperanza del correísmo como primera fuerza política, con el 26.62% de asambleístas nacionales. ¿Es el correísmo todavía la principal fuerza política del Ecuador, o, como dicen algunos, tiene un techo del 30% que le pertenece exclusivamente a Correa y que se lo pues ha trasladado ahora Arauz? Sí, tiene un voto duro Correa todavía, es un voto duro que el día de hoy, en estas elecciones y en las del 11 de abril, tendrá que ratificar o no la fortaleza y la capacidad de reinventarse. Si es que Arauz gana la presidencia de la República, pues podríamos hablar de un correísmo totalmente renovado. Si la pierde, tendríamos que ver cómo ese 30% de correísmo que dominará no estará en la asamblea, porque no es que será una mayoría absoluta, sino que tendrá un gran papel, cómo responde ante la voluntad popular, ¿no? En caso de que Arauz pierda. Yo lo que veo ahí es que por primera vez desde la segunda vuelta del año 2006, el correísmo tiene ante sí una disyuntiva y la posibilidad de que pierda unas elecciones, porque Moreno no perdió las elecciones, Moreno ganó las elecciones y las ganó el correísmo, pero esta vez hay esa gran disyuntiva, y yo creo que si es que esto sucede, el correísmo empezará una etapa de retroceso electoral, político, que puede marcar un nuevo ciclo para la política ecuatoriana. Y estos 4 años de un gobierno contrario, y además de sentencias ejecutoriadas en casos de corrupción a los principales líderes del correísmo, ¿les ha afectado en las elecciones o no? A ver, yo creo que Lenín Moreno es un gran perdedor de las elecciones, porque prácticamente es visto como un mandatario impopular. El hecho de que él no haya podido tener un candidato fuerte y que Alianza País hoy día se esté disputando el 3% de la votación, implica que hay un voto castigo y que toda la fuerza y el músculo del correísmo está en UNES. Entonces, ahí hay un gran problema. Creo yo también que haber caído desde el 39% en primera vuelta en el 2017 al 32% en estas elecciones del correísmo, le mantiene fuerte todavía, pero creo que no ha logrado lograr más adhesiones. Entonces, siento yo que el correísmo está como atrapado en una gran militancia, en una gran fuerza política, pero que necesita expandirse para poder formar gobierno. Y yo creo que ahí va a tener grandes problemas, porque no sé qué más puede ofrecer el correísmo en esta segunda vuelta para poder ganar esos 19 puntos que le hacen falta para ser presidente. Los $1,000, entre otras cosas, ya los ofrecieron, la gente votó en cierta manera en función de esa oferta, pero ¿qué más le vamos a ofrecer? ¿Qué más le puede ofrecer el correísmo a la gente? Que quizás en este momento ya no discute exclusivamente el tema del empleo o la salud como mecanismos para salir adelante, sino que se incorporen otro tipo de temas que son fundamentales, como por ejemplo la democracia, la necesidad de que este país de una vez por todas se estabilice políticamente, es decir, tenga unos gobiernos más tranquilos, en donde no tengamos que estar bajo esta discusión de la hegemonía correísta y el anticorreísmo, que yo creo que le ha generado una gran preocupación al país, un gran estrés, y que en cierta medida también le genera un voto de castigo a esos partidos, básicamente al lacismo, como esa fuerza que tenía como gran agenda el derrotar al correísmo como tal. Entonces creo que hay unas capas medias y hay unos grupos de centro político que empiezan como a ganar espacio, ¿no? Y
justamente estas configuraciones de nuevas fuerzas políticas que saltaron de manera inesperada. Me refiero a Javier Herbas. Las encuestas durante la campaña electoral no le daban más del 6% y resultó pues yo creo que el ganador de esta contienda electoral, ¿no? Con las cifras que alcanzó. ¿Qué significa para Ecuador que esta nueva figura, junto a un partido estructurado desde hace ya muchísimos años, como es la Izquierda Democrática, haya tenido un apoyo tan grande? ¿Qué significa? ¿Estamos abriendo campo a otra rama de la política, pero que tiene también con este partido, pues, una historia? Yo creo, Gisela, que está abierta a la expectativa. Creo que la población, sobre todo el electorado, no, ni siquiera de Quito, porque hay una alta votación en otras provincias, han puesto un mensaje claro. Creo que depositan en la figura de Javier Herbas y de la Izquierda Democrática unas expectativas, unos anhelos porque la política se renueve, como te decía yo. No es cuestión solo de un relevo generacional, sino un relevo político en cuanto a ideas y en cuanto a procedimientos. Lo que no estoy muy seguro es cómo vaya a capitalizar Herbas y la Izquierda Democrática ese mandato, porque Herbas es un político hasta cierto punto que estuvo en el momento adecuado, y si queremos ser un poco duros con el tema, es un político oportunista en el buen sentido de la palabra, es decir, tuvo la oportunidad de hacerlo, entró, él mismo reconoció que nunca militó en la Izquierda Democrática, que medio le interesó ese partido, pero que estuvo ahí y le fue bien, hizo una buena campaña. Pero él tendrá la convicción democrática por hacer de esto una carrera política. Bueno, lo dijo ya, ¿no? La hizo Borja, ¿no? Ha hecho declaraciones, por lo menos, que se abrió un nuevo camino y es la política. Después de estas elecciones. Esperemos que así sea, todos dicen lo mismo decía Mauricio Rodas, y Mauricio Rodas, así como con la fuerza con la que entró, también se extinguió. Entonces, así es. Yo no digo que no haya interés en Herbas en capitalizar todo este espacio. El problema es que se vuelve también complicado. Él no es un político orgánico dentro de la Izquierda Democrática. Él tendrá que lidiar con toda esta suerte de bonanza política que amasa la Izquierda Democrática, y todas esas luchas internas son complicadas no solo para la idea, sino para cualquier partido. Entonces, yo creo que ahí la Izquierda Democrática también tiene la obligación de retomar este nuevo buen momento que tiene para darle fuerza a una nueva era, lo que yo he llamado el reseteo de la Izquierda Democrática. Gisela, veamos lo que pasó en el 2019. El Partido Social Cristiano se suponía que era la primera fuerza política por todas las alcaldías y prefecturas que levantó. Y ahora en la asamblea un grave retroceso. Tendrá una asamblea muy reducida. Entonces, en el Ecuador también hay mucho de impacto y de novelería en cuanto a las figuras políticas que vienen. Veamos ahora qué pasa con... Es que haya políticos que construyan cada año, con cada paciencia, una carrera. Es un buen ejemplo el tema de compararlo con Rodas, ¿no? Que no sea lo mismo, ¿no? Que no sea una luz que se prendió y se apagó de pronto. Claro, yo creo que Rodas pudo haber tenido incluso una buena administración ya. Si queremos llamar así, hizo una gestión, hizo obra. El problema es que la gestión va más allá de hacer obras, sino de hacer política. Así es. Y Rodas confundió un poco los papeles porque era un político joven, un político con inexperiencia y que se quedó solo frente a... Pero seguramente los ojos de la ciudadanía van a estar muy atentos. ¿Qué pasará con Herbas, no? ¿De qué hará Herbas? Yo le agradezco muchísimo, Carlos. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Un abrazo, un saludo a todos. Igual, una buena tarde. Agradecemos a Carlos Rojas, analista político.